El agua es la clave en este caso. Bueno, otro traumatismo que ya lo hemos visto, simplemente tratar de ver algunos detalles que nos faltan, es la lesión de la columna cervical. Este trauma lo hemos visto en el tema de acercamiento, que prácticamente era nuestro tercer tema, ¿no? Nos hemos indicado que en un paciente que sufre traumas, accidentes de tránsito y demás, tiene riesgo de lesión de la columna cervical, ¿verdad? Y el mayor conflicto de la posible lesión es de que se seccione la médula espinal, que es la continuación del cerebro. Si la médula espinal termina seccionada a nivel del cuello, eso quiere decir que del cuello para abajo el paciente va a perder la función motor. Nunca más va a poder moverse. Va a perder los reflejos osteotendinosos, el reflejo de micción, reflejo de defecación. Son pacientes que tienen que estar con sondas, con pañales, porque no tienen los reflejos, ¿no? Al seccionarse la médula, prácticamente el control del cuerpo de la lesión para abajo queda inhabilitado. Pierde toda la sensibilidad, no siente dolor, no siente frío, no siente lesión, no siente nada. Podría tener una herida, una fractura y demás, y el paciente no siente nada de dolor, porque se ha interrumpido la conexión con el cerebro. ¿Ya? Eso ya lo hemos visto en el tema de acercamiento. Lo nuevo sería el shock espinal. Todo paciente que se lesione la médula espinal a nivel cervical, dorsal, lumbar y demás, nos va a hacer un estado de shock. Un estado de shock que se lo ha llamado shock de tipo espinal. ¿Ya? Este shock espinal se parece a los otros shocks que hemos visto, hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo, pero tiene un detalle que no coincide con el resto, ¿no? Entonces prácticamente el shock espinal viene con pulso normal. No existe taquicardia en el shock espinal, ¿ya? Si le tomamos el pulso al shock espinal, el pulso es normal, incluso un poquito bajo. No hay aceleración del pulso. Después, todo el resto de los signos y síntomas, toditos lo tienen. Palidez, cianosis, llenado capilar prolongado, presión baja y demás. El único signo que no coincide es de que no hay taquicardia. ¿Ya? De ahí de que no lo hemos juntado con los otros shock, porque es un shock un poco distinto. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿por qué no hay taquicardia? ¿Verdad? Entonces, el conflicto radica en las glándulas suprarrenales. O sea, normalmente cuando hay taquicardia, o sea, los órganos sufren por falta de oxígeno. El corazón, el cerebro, el músculo, todos sufren prácticamente, ¿no? Y lo que hacen los órganos, los músculos, hígado, riñón, al sufrir por oxígeno, pues ellos mandan una señal al cerebro para que el cerebro haga que el corazón lata más rápido y así mande más sangre. El corazón recibe esa señal, el corazón manda una señal a la glándula suprarrenal a través de la médula espinal, y en la glándula suprarrenal se empiezan a formar sustancias adrenérgicas, adrenalina, noradrenalina, dopaminas y demás, ¿no? Estas sustancias son las responsables de la taquicardia, ¿ya? Entonces, cuando hay una lesión medular, prácticamente la señal que viene del cerebro hasta la glándula suprarrenal no llega, porque está interrumpido. Entonces no se forman estas sustancias adrenérgicas y por consiguiente pues no hay taquicardia, ¿ya? Entonces esa es la explicación la más lógica posible. Bueno, ¿por qué se lesiona la médula espinal? Muchas causas, ¿no? Una de estas causas es la carga axial. En este caso el paciente cae de cabeza y se golpea la cabeza y el cuerpo viene sobre la cabeza, es decir, sobre el cuello, y prácticamente aplana el cuello, ¿no? Entonces produciendo una lesión de la columna cervical que se lo llama la carga axial. Muy raro, entre comillas, ¿no? El más frecuente es este, que ya lo hemos visto,
flexión forzada, extensión forzada, en el mecanismo de los accidentes de tránsito, ¿no? En el mecanismo de lo que le hemos llamado el fenómeno del latigazo, en especial cuando no hay cinturón, pero aún con cinturón de seguridad igual hay el riesgo, ¿no? El paciente hace una flexión forzada, una extensión forzada, y ahí es donde se lesiona la médula espinal. Sin lugar a duda, desde el punto de vista del trauma, este es el más frecuente. Bueno, y el estiramiento, que también es una causa de lesión, más rara, ¿no? Generalmente el estiramiento se daba cuando antes existían, la pena de muerte era por ahorcamiento. O sea, al paciente prácticamente lo colgaban del cuello, ¿no? Prácticamente al colgarle del cuello, el peso del cuerpo venía en contra de lo que le estaban colgando al paciente, y eso hacía que el peso vaya jalando prácticamente la columna cervical hasta el punto de desgarrar, ¿no? Por estiramiento. Bueno, independientemente del fenómeno, pues la clave es la inmovilización. Siempre que sospechemos lesión, hay que inmovilizar la columna del paciente. Pero hay que definir, ¿no? ¿Dónde está la lesión? Si la lesión solamente es cervical, o si la lesión podría ser dorsal, lumbar y demás. Porque si la lesión solamente es el cuello, por ejemplo, cuando el paciente está con cinturón de seguridad y se ha chocado, pues ahí lo más probable es de que se lesione el cuello, porque es el único que está desprotegido, ¿verdad? Si yo sé que solamente hay riesgo en el cuello, pues le inmovilizo solamente el cuello, con una minerva, con un collerín, con cartones, con botellas, con sandalias, con todo el material que ustedes quieran, ¿verdad? Pero si veo que el paciente tiene varias lesiones, es decir, un politraumatizado, es decir, un paciente que no estaba con cinturón, se ha golpeado todo, en ese caso la mejor forma de inmovilización es a través de una tabla espinal larga. La tabla espinal larga inmoviliza prácticamente toda la columna cervical, dorsal y lumbar, para evitar posibles daños en el transporte en especial, ¿no? Entonces podemos tener un paciente con lesión a nivel de la región lumbar, no nos damos cuenta, le protegemos solo el cuello, y cuando le levantemos terminamos seccionando prácticamente la médula, y el paciente se queda de aquí para abajo totalmente paralítico. Entonces, tenemos que cuidar toda la columna, pues, dependiendo del tipo de accidente que el paciente ha tenido.